Latinoamérica Unida, una vez más en esta tercera temporada de los webinarios educativos TRMX, educación financiera pura y dura. Bienvenidos sean todos ustedes, buenas noches. Hoy tenemos a Iván Santiago. Iván, buenas noches. Hola Pato, buenas noches a todos. Bienvenido, Iván. El tema de esta noche es un tema, a mí particularmente me llama mucho la atención. Me fascina el tema, lo habíamos charlado con Iván muchas veces. Y quiero pedirle disculpas a Iván por el título, El cielo o el infierno. Realmente no estuvo muy de acuerdo con el título. Yo hubiera puesto algo mucho más llamativo, todavía me encantan los títulos llamativos. Yo hubiera puesto los alacranes o algo así, porque en realidad son instrumentos financieros muy peligrosos y esta noche Iván nos lo va a explicar, ¿no? Pero básicamente la analogía del cielo o el infierno es para denotar que si los utilizas bien, puedes ganar mucho dinero, es decir, el cielo, pero si los mal utilizas, puedes fundir tu cuenta, es decir, el infierno. Vamos a presentar a Iván entonces formalmente. Iván es trader profesional desde el año 2006, opera activamente acciones, ETFs. Justamente yo busco a gente que trabaje profesionalmente con los instrumentos o con el tema que se vaya a tratar, e Iván justamente opera para sus carteras en Black Bull Advisors, opera ETFs apalancados, ETFs inversos, ya nos conversará. Bueno, y futuros también, ¿no? A través de las bolsas de México, de Nueva York y de Chicago. Desde el 2013 se desempeña como asesor de inversiones independiente, comenzó a gestionar dinero de terceros y en el 2017 fundó la firma Black Bull Advisors, como les decía, que a la fecha es la primera y única empresa que opera como asesor en inversiones independiente, autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el estado de Puebla, en México, y de la cual ostenta el puesto de director general y de inversiones. Buenas noches, estimado Iván, tu saludo a toda la fanaticada de América. Buenas noches Pato, un gusto estar contigo y con todos ustedes. Ya esta es la tercera ocasión que me haces favor de presentarme aquí con ustedes. Y pues bueno, creo que la presentación te va a gustar porque aquí Pablo Ortega, que me echó la mano para darle formato, la hizo bastante llamativa, así muy al estilo Pato, Ah, con los puntos y bueno, demás, ok. ¿no? Al, al estilo alacranes, entonces. Está Sí, bien. faltó el alacrán nada más. Ok, Iván. Solamente un par de cositas antes de cederte ya definitivamente la pantalla y el micrófono. Tenemos que dar un agradecimiento especial, como siempre, a CIF, Centro de Estudios e Inversión Financiera. Ahí tienen su página web, http://safe.pro. Ahí tienen los números de teléfono. Los pueden contactar por correo electrónico también. Ellos, gracias a ellos, nos facilitan la plataforma para que puedan conectarse cómodamente hasta 500 participantes. Son nuestro sponsor oficial. Por favor, síganos en redes sociales. Su usuario en Twitter es CIF Pro. Una aclaración, un disclaimer, todo lo expuesto en esta presentación se ha realizado con fines educativos exclusivamente. Nada de lo dicho aquí puede considerarse como recomendación de compra o venta de valor alguno. Con estas aclaraciones te vamos a ceder la pantalla y el micrófono, querido Iván. Bienvenido, gracias. Gracias por aceptar. Bien, bien. Gracias. A ver, voy a compartir la pantalla. Mira, ahí la pueden visualizar. Sí, se ve muy claro el Ah, cielo y el infierno. claro, es que tenía que ir con el título que pusiste, mi estimado Pato. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, ya me presentó aquí mi amigo Pato. Eh, Represento a la firma Black Bull Advisors y efectivamente este tema de los ETFs me gusta mucho porque pues la estrategia que generamos aquí en la gestión de los portafolios se basa mucho en los ETFs. A lo largo del tiempo, pues bueno, he visto de qué forma podemos optimizar los resultados y pues
lo que apenas publicaba hace unos días ahí en Twitter, que la mejor estrategia es la defensiva. Muchas veces nos buscamos rendimientos estrepitosos y asumimos riesgos innecesarios, y pues esto viene mucho a colación con los ETFs apalancados, ¿no? Ahorita voy a empezar con una parte un poco, pues la base, como un poco de lo que es y la teoría, pero más que nada me quiero centrar en ejemplos prácticos, aunque si bien es cierto, pues bueno, son cuestiones ya históricas y pues todo el mundo es un genio de lado, ahora sí que yendo en retrospectiva, pero sí busco brindar como un panorama de qué forma hubiésemos podido sacar provecho o nos hubiera hecho mucho daño el mal uso de estos instrumentos. Iván, ¿puedes maximizar la pantalla, la presentación, por favor? A ver. Ahí. ¿Sigues viendo igual? Sí, no está maximizada. Creo que es el tercer. A ver, tu PowerPoint está distinto. Ahora sí, ahora sí. Ahí, ok. Perfecto. Bien, pues ¿qué es un ETF? El ETF es Exchange Traded Fund. Es un fondos operados en bolsa o es un fondo de inversión cotizado, que esa sería la traducción. Es un conjunto de activos que cotizan en una bolsa de valores y son vehículos que nos ayudan a tener de una manera diversificada una inversión y tener un bajo costo. Lo que busca es replicar el movimiento de un subyacente, principalmente acciones, índices, bonos o materias primas. Uno de los ETFs más conocidos es el SPDR, que se pronuncia Spider, y fue el primer ETF que se listó en los años 90 y por lo mismo es el más operado en el mundo. Estamos hablando que tiene un market cap al día de hoy de 273 trillones de dólares. Voy a centrarme mucho en activos e instrumentos que cotizan en la Bolsa de Nueva York, en Estados Unidos. Nosotros no operamos en México y mucho tiene que ver con el tema del volumen. Por ejemplo, el SPY, tú lo puedes comprar y vender en el Sistema Internacional de Cotizaciones aquí en México. El volumen de hoy fue algo así por no sé, 7,000 títulos, 6,666. Lo cual fue un volumen en pesos aproximado de 46 millones. El volumen de hoy en dólares del SPY, allá en Estados Unidos, fue de 62.7 trillones de dólares, ¿no? Entonces tenemos un abismal mundo de diferencia y esto te genera pues muchas cuestiones relacionadas con los costos, la liquidez y demás, que son ventajas para que tú puedas aprovechar la cartera allá. ¿Qué características y ventajas tienen los ETFs? Pues bueno, lo que comentamos, diversificación, pues parece curioso, pero por ejemplo yo he conocido gente que está en el sector de casas de bolsa y demás, y hay gente que paga porque les compren o les hagan una cartera o compren un fondo que replique, por ejemplo, al S&P o al IPC. Y lo que hacen literalmente en estos fondos es que pues compran o buscan comprar la misma ponderación de los componentes de esa muestra, ¿no? Y por ello les cobran una gestión y les cobran administración y demás. Y pues bueno, tú puedes, en lugar de estar buscando emular el índice o comprando cada instrumento, pues lo más fácil es comprar el ETF precisamente, ¿no? Puedes diversificar por zona geográfica, por sector económico, por diferentes clases de activos. Se pueden vender en corto también los ETFs. Los costos, pues, comparados contra los fondos de inversión son, pues, mucho, mucho más bajos. Estamos hablando de entre el punto 15% y punto 30%. De hecho, el SPY tiene un costo todavía inferior, anda por el punto 0,9% al año. Una simplicidad absoluta para operar, o sea, opera exactamente igual que una acción. Tú lo compras y lo vendes al precio de mercado, a diferencia de, por ejemplo, los fondos de inversión, donde te tienes que basar en el precio de cierre. Tiene derechos patrimoniales, por ejemplo, el mismo SPY te paga trimestralmente dividendos, que son los que provienen de los componentes o de las empresas que lo constituyen. Y bueno, también son sujetos de splits.
donde pues buscan bajar el precio, ¿no? Que te dan 10 acciones, por ejemplo, o 10 títulos por una, o los splits inversos, que es al revés, que es para subir el precio. Y esto lo vemos mucho, o es muy común verlo en los apalancados precisamente. El ETF réplica total, pues es lo que por ejemplo, sería el DIA, o el QQQ, o el SPY. Son la mayoría de los ETFs que se tienen disponibles, son este tipo. El ejemplo es el S&P 500, que se compone de 500 empresas y que se encuentra, donde se encuentra el índice S&P, ¿no? El otro ETF, que es el sintético, que este es en el cual caen pues, precisamente los ETFs apalancados, tanto los alcistas como los bajistas o los inversos. Este ETF sintético, la diferencia es que no invierten activos que no se compran directamente o que no se pueden comprar directamente. Tradicionalmente materias primas. ¿Qué contiene el ETF sintético y por qué tiene ese apalancamiento? Pues precisamente porque tiene futuros. Tiene, por ejemplo, aquí en el caso del uso o el ETF respecto al petróleo, pues bueno, tiene una serie de contratos de futuros de petróleos. Y eso es lo que hace que genere este nivel de apalancamiento a la alza o a la baja. Obviamente, lo que se busca con este tipo de instrumentos, pues es potencializar los rendimientos, pero como bien mencionaba Pato en un inicio, pues bueno, también te puede generar pérdidas bastante fuertes. ¿Cuántos ETFs existen en el mundo? Pues bueno, estamos hablando más o menos de 7,000 ETFs y prácticamente una tercera parte están listados en Estados Unidos. Los administradores más importantes a nivel mundial, pues es BlackRock, Vanguard y State Street Global Advisors. De ahí en fuera, pues ya está más dividido en el mercado. Aquí esta es una muestra de los ETFs que podemos tener. Pues, como pueden observar, pues tenemos índices, inversos de índices que están enfocados a los dividendos, índices apalancados, alcistas y bajistas, los que están enfocados al crecimiento, internacionales, de emergentes, de mercados globales, commodities, de fixed income, por ejemplo, también tenemos. Y pues bueno, ya sectoriales como son estos de consumo, de energía, de financieros, etcétera, y también los que están relacionados con la volatilidad. En este caso, aquí en estos cuadritos, lo que podemos ver es que es el volumen relativo del día de hoy, o sea, un volumen relativo a los días anteriores. Y, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la volatilidad, pues ahí tenemos el famoso TVIX y el VXY, que, pues como saben, hoy tuvo un crecimiento bastante fuerte con el desplome que tuvimos en los mercados. 50% hoy. 50% nada más. Sí, sí. Y no me digas, Pato, porque yo dejé dinero sobre la mesa en el TVIX. Ahorita les voy a explicar un poquito, pero sí, yo estaba largo en volatilidad en los portafolios, no teníamos ninguna otra inversión desde hace 3 días y pues nos fue bastante bien con el TVIX, pero hoy salimos demasiado temprano y pues sí dejamos bastante recursos sobre la mesa, pero bueno, por ahí dicen que nadie se equivoca cobrando, ¿no? Tenemos acá una tabla que hicimos. Pues como ustedes ya vieron, pues hay infinidad de ETFs, hay cerca de 7,000, pero acá estamos poniendo los que tienen mayor volumen y son, digamos, más conocidos, y pues muchos de ellos son sujetos de inversión, por ejemplo, en nuestro caso. En el lado de los índices, pues tenemos al SPY. El SPY tiene un apalancado que es el SPXL, es un apalancado 3 veces, y tiene un apalancado bajista que es el SPXS, ¿ok? Entonces, si el SPY sube 1%, el SPXL sube 3 y el SPXS baja 3, ¿no? El QQQ, que es el ETF del Nasdaq, que también tiene su apalancado alcista, su apalancado bajista. Tenemos el IWM, que es el ETF del Russell, del Russell 2000, el DIA, que es el Dow Jones, y YT, que es el Dow Jones Transportes, y tenemos el índice VIX,
¿no? Que el VIX, pues su ETF apalancado alcista es precisamente este que estamos comentando, es el T-VIX. Tú te quieres ir largo en volatilidad, que tradicionalmente pues incrementa la volatilidad cuando baja el S&P 500. O sea, el VIX es un índice que está compuesto de una serie de instrumentos, principalmente opciones. Entonces, cuando se demanda demasiado por temores de caídas o riesgos de caídas, sube este índice y pues es inverso al S&P 500, ¿no? Y el apalancado, que es este TFDCT-VIX, pues es el que comenta este Pato, que el día de hoy pues trepó ni más ni menos que el 50%. Tenemos por países, tenemos EWW, que es el de México. A todos mis amigos que les encanta México, si tú eres un toro fornido y firmemente creedor de México, el MEX te va a encantar. El MEX trepa como loco cuando sube el IPC, cuando sube el EWW. El día de hoy fue el caso contrario, el día de hoy cayó por el 22%, entonces, o sea, es desastroso, ¿no? Tenemos el EWZ, que es Brasil. Pueden notar que hay algunos ETFs que, bueno, prácticamente todos tienen un apalancado alcista, pero no todos tienen apalancado bajista, si se dan cuenta. Por ejemplo, pues en el caso de México, el de Brasil no tienen bajista. Tenemos el de China. Me gusta mucho como la creatividad de los gringos, porque el alcista se llama Yin y el bajista se llama Yang, ¿no? Y tenemos, bueno, así una serie de instrumentos que puedes tener tu exposición, o sea, tan diversificada o tan específica como, por ejemplo, irte a China, irte a toda Europa, y comprar Latinoamérica, específicamente Japón, Rusia, los mercados emergentes o los mercados desarrollados, que es, por ejemplo, el EFA. Materias primas, pues bueno, uno de los ETFs más operados en el mundo después del SPY es el GLD, que es un ETF del oro. Tenemos el UGL, que es el alcista, y el GLL, que es el bajista. El famoso uso, que bueno, dio mucho de qué hablar en este año, con las caídas estrepitosas del petróleo y luego el resurgimiento del mismo. Tenemos el apalancado alcista, el UCO, y el SCO, que es el bajista. Hay un índice también de materias primas, y también está un ETF del gas natural, que lo tenemos en su versión alcista y bajista también. En Estados Unidos, pues también puedes especializarte, puedes invertir pues por sector. No solamente, si tú no quieres irte como tan general en cuanto al SPY, el S&P 500, pues te puedes ir como más sectorial. Si te gustan las financieras, los bancos, puedes comprar el XLF, que es la versión no apalancada, o el apalancado, que es el FAS con S, y el apalancado bajista, que es el FAS con Z. Hoy buen día para el FAS con Z. XLB para el sector de cuidado personal, y bueno, así tenemos cada uno de estos. Incluso tenemos algunos que están pues muy especializados en otros sectores no tan populares, como por ejemplo es el YOLO. El YOLO es un ETF del sector de cannabis, y también tenemos la versión de MJO, que es el apalancado de ese mismo ETF. Voy a mostrarles mis gráficas para que vayamos viendo un poquito más prácticos los ejemplos. Las preguntas, por favor, pueden irlas escribiendo en el chat y yo se las traslado a Iván, ¿sí? ¿No? Ok. Perfecto. Pues bien, quiero poner algunos ejemplos para que veamos, pues más que nada ya la aplicación, en la práctica. Pues ahorita definitivamente con lo que vivimos en el primer trimestre del año, que fue, pues como saben, el peor primer trimestre en la historia. Las bolsas desplomaron 35%, básicamente desde enero hasta marzo. Y pues bueno, aquí poniendo como ejemplo un poquito lo que hubiéramos podido hacer. Por ejemplo, aquí tenemos el SPY, esta es la gráfica del SPY. Evidentemente, como les comento, pues bueno, ahorita es muy sencillo decir que pues, tú te hubieras puesto corto, ¿no? En finales de febrero. Pues es más,
es sencillo porque ya sucedió, pero lo que quiero que vean ustedes es que bajo una estrategia más activa y sin necesidad de caer en riesgos innecesarios, ¿qué estrategia hubiéramos podido ocupar para esto? Miren, para finales de febrero teníamos el S&P 500, el SPY lo tenías pues cerca de máximos, son máximos, más bien máximos históricos. Les comentaba que el PIX es el inverso del S&P 500 y quiero que noten en esta gráfica del VIX como para finales de febrero, por qué niveles se encuentran. Voy a ponerlo un poquito en una temporalidad más alta. Vean cómo en el muy largo plazo el VIX estaba oscilando más o menos haciendo pisos con niveles entre los 8 y entre los 11. ¿Ok? Estos niveles de los 11, quiero que noten cómo fueron respetados pues, prácticamente desde 2018. Entonces, todo 2018, ¿qué pasaba? Que este índice llegaba a estos niveles, rebotaba, llegaba a estos niveles, rebotaba, y fue lo mismo pues a finales de febrero. Si tú hubieses tenido una estrategia pues más activa y estuvieses largo en el S&P 500, miren, yo que soy muy creyente de las medias móviles, ocupo pocos indicadores técnicos realmente, pero las medias móviles me gustan mucho. Vean cómo en este gap que deja el cierre del 21 de febrero, que cerró todavía alcista, para el 22, para el 24, que fue aquí esto en un fin de semana, para el 24 vean cómo deja este gap y pierde no solamente estos niveles que había generado como, digamos, de soporte por acá, sino que además pues había perdido todas las medias, incluso la de 50, ¿no? Entonces teníamos aquí como un indicio de que pudiera estar cambiando la tendencia. Obviamente tú acá tienes dos posturas, o bueno, te sales del mercado o te mantienes porque vas de largo plazo, lo que sea, o te vas corto o te cubres, ¿no? Yo a lo que me quiero enfocar y la forma en la que ocupamos acá los ETFs apalancados es, nosotros lo ocupamos, no recomendamos para nada comprar ETFs apalancados ni alcistas ni bajistas y mantenerlos en el largo plazo. ¿Por qué? Pues porque son muy peligrosos. Pero si los podemos ocupar para especulación, no recomendaría más allá del 10% del portafolio en un apalancado, pero también se puede ocupar bastante bien en una cobertura. ¿Cómo sería eso? Tú andas largo aquí en el SPY, te agarra con los dedos en la puerta, tiene este gap a la baja en este 24 de febrero, pero si tú visualizas lo que hizo el PIX, que ya comentamos ahorita, que estaba en niveles donde estaba, pues, históricamente había rebotado, entonces tú ya tienes como un setup para decir, bueno, está perdiendo las medias de corto plazo el SPY, está rompiendo el soporte que tenía en las semanas previas, tiene un gap a la baja y bueno, el entorno también pues no le ayuda. Y aparte, en coincidencia, el VIX anda en niveles donde desde 2018 ha rebotado históricamente. Entonces, ponte que tú hubieses optado por invertir el 10% en el TVIX, ¿no? Que ese es el instrumento o ese es el ETF que tú operarías para irte largo en volatilidad. Vean cómo, bueno, el resultado es que el TVIX, o sea, de hecho, esta es la historia de éxito o sea, de este año, por lo menos de los ETFs que yo he visto, el TVIX trepó ni más ni menos que el 2.310%, desde el techo de febrero de 2020 en el mercado hasta el piso que tocó por ahí, para mediados de marzo. Evidentemente tú no te ibas a ir todo largo 100% en el TVIX, pero como les comento, ¿qué hubiera pasado que te hubieras quedado largo el 90% en el SPY y hubieras entrado largo el 10% en el TVIX? ¿Qué fue lo que pasó con el SPY? Pues bueno, el SPY tuvo una caída pues más o menos del 30 y tantos por ciento, o sea, por estos niveles desde que dio la señal, se cayó 32%, ¿no? Entonces tú hubieras caído 32% por el 90% que hubieses estado invertido, ¿no? Pero por el otro lado, el TVIX pues subió, o sea, cerca del 2000%, ¿no? Entonces,
si tú ves de que, cómo hubieses llegado para finales de marzo, para cuando fue el piso del mercado, fue el 23 de marzo, pues realmente, lejos de dañarte esta situación, te hubiera pues, beneficiado bastante, ¿no? ¿Qué señales podrías haber tenido, por ejemplo, para ver que el TVIX también pues ya estaba llegando a niveles pues donde podía regresarse, ¿no? Donde podías a lo mejor intuir que podías dejarlo ir. Eh, si tú ves la serie histórica del VIX, podemos notar que para el mes de marzo, pues precisamente cuando fue el piso, el 23 en el mercado, el VIX llegó a cerca de 90 puntos. Y estos 90 puntos, en retrospectiva y viéndolos históricamente, pues bueno, son niveles muy coincidentes con el máximo histórico que había generado desde que se lleva pues el registro de este instrumento, ¿no? Que fue precisamente en la efervescencia de la crisis del 2008. Entonces, pues tú ya tenías aquí un elemento para, bueno, a lo mejor tú hubieras salido un poco antes, ¿no? Tal vez si tu objetivo nada era cobertura, al momento en que tú pudieras neutralizar las pérdidas del SPY, lo hubieras librado o hubieras tenido más paciencia, lo hubieses mantenido, el resultado hubiera sido bastante positivo. A lo que quiero llegar es que, si bien es cierto que esto es en retrospectiva, pues quiero que vean ustedes cómo, pues a través del análisis técnico, y por eso me enfoco mucho en esa parte del análisis técnico, porque los ETFs, pues bueno, no carecen de fundamentales como una acción donde tienes que ver un poco más de cuestiones o mayor número de variables, ¿no? Pero desde una perspectiva específicamente técnica y pudiendo comparar tus ciertos indicadores y hacer comparaciones o confirmaciones respecto a otros índices u otros instrumentos, pues tú puedes tener indicios y tú conociendo todo este abanico de ETFs, pues puedes tener una forma en la cual puedas sacar provecho o te puedas cubrir en estos eventos. Podemos ver otro ejemplo que es, ahora en este caso, pues cómo fue el piso del mercado, ¿no? Que esto que ya comentamos, después de caer el 32%, pues bueno, aquí algo que realmente pues nadie se esperaba, o sea, si a mí me hubiesen dicho, oye, después de que tocó acá, va a darse la vuelta completamente en V, pues o sea, era bastante difícil de creerlo, de asimilarlo, pero vean, o sea, después de caer el 32%, el mercado trepó brutalmente el 48%, ¿no? Ahorita en estos 3 días pues, ya cayó cerca del 8%, pero vean cómo tuvo este crecimiento. Supone que tú ya estabas en esa situación donde te habías entrado largo al SPY 90%, habías entrado largo al TVIX 10%, llegas a esos niveles, empiezas a ver que empieza a rebotar el mercado, entonces pues tal vez le bajas la ponderación al TVIX o lo cierras o reduces la posición y quieres saber cómo puedes sacar provecho en esto que parece un rebote o una recuperación que pues hasta ese momento no sabes si va a ser en B o cómo va a ser, pero parece ser que pues ya que viene un rally, ¿no? ¿Qué pudiera hacer? Bueno, me gusta mucho el TQQQ, que el TQQQ es el alcista del Nasdaq, el QQQ es el ETF 1 a 1 del Nasdaq, y el TQQQ pues, es el apalancado. Vean cómo cuando el SPY, por ejemplo, subió el 40 y tantos por ciento, pues el TQQQ subió el 200% en ese mismo periodo. Otro instrumento que pudiese haber sacado provecho, pues bueno, sabemos que era un tema de crisis sanitaria, un tema donde pues evidentemente se estaban viendo o se podían ver beneficiadas muchas empresas que están relacionadas con este sector de la salud. La ventaja de poder invertir sectorialmente, pues es que tenemos el XLV, por ejemplo, ¿no? Que este es el sector precisamente del cuidado personal y todas estas empresas de hospitales, etcétera, y vean cómo el crecimiento que tuvo pues fue del 41%, ¿no? Sí, muy similar al del S&P 500. A mí me gusta mucho cuando vamos largo y si las señales son como muy contundentes de que podemos tener un rebote por lo menos en el corto plazo, me gusta mucho para aprovechar el SPY, el SPXL.
El SPXL, pues, es un bull que va 3 veces respecto al S&P, y vean cómo cuando el otro subió, pues, el 40%, el SPXL trepó el 192%. Eh, Como les comentaba, obviamente, pues o sea, es difícil que tú, y sobre todo es un tema de la ponderación que tú asignes, ¿no? Del manejo de la gestión de capital que tú tengas, porque si tú no tienes una sobreponderación, como les explicaba, en un instrumento de apalancado que no veo recomendable ir más allá del 10%, si no tienes una sobreponderación, no te vas a poner nervioso, por ejemplo, cuando el instrumento, por ejemplo, este caso, después de haber subido el 63%, después tenga una corrección contratendencial del 23%, ¿no? El problema es cuando tú estás demasiado expuesto a este tipo de instrumentos. Entonces, imagínate, por ejemplo, nosotros que manejamos clientes, tenemos clientes acá que tienen un rally importante, después se van uniendo más clientes y los vamos subiendo al instrumento y les toca esta corrección, ¿no? Entonces, esta corrección que es del 24%, pues no es algo que tú puedas mantener, no puedas sostener desde la perspectiva de riesgo para los portafolios. Entonces, por eso, ahorita, aunque estoy poniendo el ejemplo de que pues subió el 200%, el 150%, en la práctica, pues bueno, a menos que tengas una ponderación pues baja, pues no podrías mantenerlo tanto tiempo. Lo que nosotros buscamos, como les explico, es generar, pues a través de señales de corto plazo, poder generar un retorno, pues, rápido, ¿no? Para mí, entre más tiempo estés tú en el mercado, más riesgo, ¿no? Entonces tenemos que reducir ese riesgo, tanto bajando la exposición como estando el menos tiempo invertido, porque pues es completamente incertidumbre. Iván, hay muchas preguntas. ¿Prefieres contestarlas al final o quieres que te las vaya haciendo poco a poco? No sé, tú No, dime. no, no, échalas, mi pato. Bueno, hay muchas, ¿no? Te Ok. preguntan que si el TVIX es apalancado, es 2X apalancado, ¿verdad? Sí, el TVIX, sí, es 2X apalancado. Ok, me pregunta también si hay un inverso en volatilidad, porque el TVIX y el VXY siguen la volatilidad, ¿no? Pero hay un inverso de volatilidad. Sí, tenemos el SVXY. Este es el SVXY. Este es el inverso, que pues como sabemos hoy fue el día súper alcista para el TVIX, y en el caso de este, pues bueno, tuvo una baja. Me voy a poner acá el TVIX para compararlo. Esta es la grosería que hizo el día de hoy el TVIX, que nos dejó ahí nos bajamos rápido del barco. Pero miren cómo tuvo este incremento pues brutal, y este tuvo este incremento. Ahora, no van uno a uno, ¿eh? Entiendo que este va a punto cinco para abajo, porque de hecho si podemos analizar, por ejemplo, respecto a los cierres del día de ayer, eh, el bajista, pues miren, cayó el 16%, ¿no? Entonces no está realmente correlacionado con la brutalidad que subió el TVIX, que subió el 60%. ¿Ok? Pero sí este es el ETF que vemos para ir corto con volatilidad. Arturo nos pregunta su análisis del SPXS, cómo calcular de una mejor manera los niveles tomando en cuenta el desfase que se genera con el subyacente. Sí, pues para mí el SPXS, pues bueno, o sea, ocuparía pues el SPY, evidentemente, porque ese es el subyacente de esos dos apalancados, lo que es lo mismo el S&P 500. Y como ahorita les pude mostrar, yo analizo aparte, analizo la situación del SPY, lo analizo y busco ver el principio de confirmación respecto a los demás índices. Yo veo, antes de tomar una decisión respecto a alguna entrada en algún ETF de estos índices, pues busco ver cómo está el transporte, cómo está el industrial, el Dow industrial, el Nasdaq, ¿no? Cómo están las financieras y cómo está el SPY, por ejemplo, ¿no? Y pues de igual forma busco compararlo como cuál es la situación de la volatilidad, ¿no? Que hace un momento lo vimos. Entonces, si tú tienes una situación en la que tienes, por ejemplo, tienes divergencia con respecto al Nasdaq. El Nasdaq, como sabemos, pues las tecnológicas son las que han jalado
prácticamente todo este rally, ¿no? Entonces, si tú ves que el SPY anda muy, muy alcista, ¿no? Y a lo mejor lo va siguiendo también el Dow, por ejemplo, pero ves que el Nasdaq está haciendo mínimos menores, ¿no? Que no está acompañando ese rally, y de igual forma tú ves que el VIX anda sobre niveles de soporte, ¿no? Y que a lo mejor tenemos ahí una divergencia con algún oscilador, alguna divergencia alcista. Pues bueno, al momento en que tú detectas algún rompimiento, ya sea de alguna media importante, algún soporte relevante, pues para mí ya podría ser un setup para poder abrir largos en el SPX. Te digo, bajo una perspectiva, o sea, cada quien maneja su riesgo, ¿no? Hay gente que yo conozco, gente que, pues muy agresiva, que le decide meter el 90% a un apalancado, ¿no? Yo eso lo llegué a hacer hace varios años, y la verdad es que en algunas les pegas bastante bien y otras te pega brutalmente, entonces no lo recomendaría, pero bueno, tú ya podrías decidir qué ponderación pudieras ocupar. Vale la pena aquí aclarar, técnicamente, ¿se debe analizar el apalancado o más bien el subyacente? Porque mucha gente se confunde en esa parte. ¿Cuál Sí, tienes que analizar técnicamente el gráfico? ¿Qué gráfico ves? En este caso, ¿el SPX o el SPXS? no, yo veo el subyacente. Sí, no Correcto. analizo los apalancados. A veces coincide que, por ejemplo, el subyacente está generando señales de piso y está en alguna zona de reversión alcista, y coincide que el apalancado está de la misma forma, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, yo mi largo en volatilidad de esta semana, yo lo vi por el subyacente, y ese es un ejemplo muy bueno, mi pato, porque yo si veo el TVIX, nosotros entramos antier a volatilidad. Entonces, fíjense cómo este es el TVIX. Técnicamente no hay nada. Aquí no hay nada más que, pues hay, o sea, presenta una tendencia pues, brutalmente bajista, aquí en donde estoy marcando mi cursor. Está debajo de las medias, o sea, en general no se le ve mucho que te pueda dar un indicio de que pueda venir un rebote, pero si tú analizas el importante, que es el subyacente, miren por qué entré largo. Tuvimos el día anterior a que entráramos largo, el mercado, la volatilidad había roto la media de 200 días. Y esta media no la había tocado pues, prácticamente desde el 20 de febrero, desde que comenzó todo este rollo del COVID. Entonces, después de trepar toda esta brutalidad, pues tuvo esta caída, rompió a la baja la media intradía, porque al final de la sesión pues logró cerrar por encima, lo cual sugiere pues, que era una zona bastante importante de reversión. Por el otro lado, lo que podía visualizar es que en el SPY, pues ya no estaba generando nuevos máximos, ¿no? O sea, el SPY ya estaba aquí en esta zona de los 323 dólares más o menos, que si se fijan ustedes, después de hacer el máximo en 223.41 el 8, pues ya hizo máximos menores el día siguiente y el día siguiente también, ¿no? Entonces, pues ahí ya tenías ahí el cero, pero sí, contestando la pregunta, yo analizo los subyacentes, no los apalancados. Sí, y esto es muy importante porque yo veo mucha gente en Twitter que se pone a analizar técnicamente los apalancados cuando tú lo acabas de corroborar, o sea, no deberíamos hacer eso, debemos analizar siempre el subyacente y el subyacente nos dirá si podemos entrar largo en un apalancado inverso o un apalancado normal, ¿no? Sí, sí, es Es correcto. un error muy común que cometemos, ¿no? Ah, te da un ejemplo aquí, por ejemplo, te dice, hay un banco que bajó menos 6% y por lo tanto elijo un ETF de finanzas bajista, entiendo yo que bajista quiere decir Ujú, con inverso, y me ujú. hace cobertura. Él te está preguntando más o menos eso, ¿no? Yo calculo que lo que quiere Sí, preguntar Gerardo es que si tiene un banco él en cartera y este banco está cayendo, él podría comprar un ETF inverso que apunte a un ETF financiero, básicamente XLF. exacto. Pues tú puedes en esa situación o sea, tú tienes el JP Morgan, estás largo en JP Morgan o en el sitio o cualquiera de estos, y no quieres vender la posición y quieres generar una cobertura, puedes vender en corto el XLF, o puedes abrir largo en el FAST con Z, ¿no? Conforme los voy comentando, les voy diciendo, este es el XLF.
¿no? Este es el de las financieras. Vean cómo acá no pudo superar la media de 200, que esto creo lo comentábamos ahí en el Twitter, Pato. Y el FAS con Z, que es el apalancado bajista, pues vean el repunte brutal que tuvo el día de hoy. Ahora, lo que hay que tener cuidado es que pues no hay que dejar de ver que el FAS con Z es un apalancado 3 veces. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el 50% de tu portafolio en los bancos, en acciones así de bancos individuales, y el 50% lo buscas cubrir con el FAS con Z, pues no te va a resultar porque el FAS con Z va a bajar o va a subir 3 veces más, ¿no? Entonces tú tendrías que La buscar una. ponderación no debe ser la misma, tienes que calcularla la ponderación. Es correcto, ajá. Eso es lo que habría que ver. Pero sí, esas serían las formas en las que, si tú quieres cubrirte y no quieres vender la posición del banco, pues te puedes cubrir de esa forma con uno de estos apalancados. Te preguntan si hay ETFs apalancados de mayor número de veces, 4X o 5X, supongo yo que es lo que pregunta Sebastián. Sí, 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 sí hay, pero no tienen tanto volumen como estos. Yo realmente los ETFs que he visto que más volumen y bueno, y también en la práctica nosotros lo que más llegamos a operar son los 3-1. Pero sí entiendo que sí hay con mayor este nivel de apalancamiento. Eh, Miren, quiero mostrarles para los que les gusta dar seguimiento a México, quiero mostrar el IPC. Ahí está. Esto, de hecho, antes cuando estábamos haciendo las transmisiones en vivo ahí en Twitter, mencionamos mucho cuando fue lo del tema pues esto de la caída por lo del COVID y demás. El IPC, desde mi punto de vista, dio como varios aspectos para entrar largo cuando andaba más o menos por los 32,000 puntos. ¿Por qué? Ahí lo que les hacía ver en este gráfico, pues de muy largo plazo, vean cómo estos 32,500 puntos más o menos, que fueron los techos precisamente del 2007, pues habían sido respetados pues años siguientes, ¿no? Por ejemplo, aquí por 2011, y pues ese piso fue el que vino a validar pues a inicios de año. Vean cómo tanto en el mes de marzo como después en el mes de abril, hizo mínimos pues justo sobre esos niveles. Entonces, una forma en la que tú hubieses aprovechado esto y digas, oye, pues voy largo con el IPC, pues tradicionalmente lo hubieras hecho con el EWW, ¿no? Que más o menos por esas fechas que pues tocó mínimos de 25, $22, y de ahí pues para su máximo de lo que ha hecho en este año, pues llegó a trepar el 43%. Pero tenemos un ETF que jala bastante fuerte. Nosotros no lo operamos, pero bueno, es el objetivo de este webinar, hablar de los ETFs apalancados, que es el MEX. El MEX es una bestialidad. Entonces, hay que tener cuidado con este alacrán, pato, porque sí te puede picar. Mira, desde el mínimo que generó Este en MEX, marzo, en dónde está listado, perdona Iván? ¿Está listado en dónde? ¿En la en el Bolsa NICE, Mexicana de Valores? no, en el NICE. Sí, Ah, todos ya. los, Ok. todos los ETFs que nosotros operamos están en la bolsa de Nueva York. Mira, trepó 161% este ETF apalancado sobre México, ¿no? Eh, Obvio, pues cuando también, o sea, es lo que te digo que pues hay que tener cuidado mucho con la ponderación y con el horizonte de inversión y demás, porque miren, prácticamente en 3 días este instrumento ha caído el 37%, ¿no? Entonces, pues esto es bastante, sí, sí, sí hay que tenerle bastante cuidado, ¿no? Si entras en un buen momento, con la estrategia adecuada, con la confirmación adecuada, con la ponderación adecuada y demás, te puede brindar un muy buen retorno a tu portafolio, una buena cobertura, pero puede pasar lo contrario si no lo haces así. Iván, Eh, me gustaría que quede claro este tema de mantener un ETF apalancado, porque, por ejemplo, Matías
nos pregunta, o su razonamiento es, entiendo que entonces, y suponiendo que el mercado no tocó el piso, es viable tomar un ETF tipo TVIX ahora esperando que llegue al nuevo piso. O sea, yo entiendo que la pregunta de Matías es, si la caída recién empieza, entonces yo debería comprar y mantener TVIX para aprovechar toda esta caída. Claro, sí, sí, entiendo la pregunta. O sea, evidentemente, por ejemplo, la señal que vimos el día de hoy, pues es bastante bearish. Es una señal muy mala lo que hizo el día de hoy el mercado. O sea, una caída estrepitosa que además, pues, primero las FANG, estas empresas del trillón de dólares, Facebook, Amazon, Google, Netflix y demás, pues estaban resistiendo, pero después, o sea, Amazon llegó, era de las pocas que estaban verdes. Me acuerdo, en mediados de la sesión estaba como más 0.8 y después terminó pues cerca del -3%, algo por el estilo. Entonces, pues sí arrastró bastante al mercado. Eh, Evidentemente, ¿qué es lo que podría pasar? Que estuviésemos repitiendo esto, ¿no? Podía suceder, no lo sé. O sea, eso pues nadie lo puede saber, pero el tema que si tú te vas, te posicionas y te mantienes así, pues tú, o sea, como cualquier activo, pues el TVIX no tiene un movimiento completamente lineal, ¿sabes? O sea, no va a subir así como todos los días y sin tener ningún retroceso. Entonces, lo único que tienes que tener en cuenta es eso que les platicaba hace un momento, ¿no? O sea, estas subidas que tiene, por ejemplo, mira, de aquí del piso que generó en febrero, para este máximo que hizo el 28 de febrero precisamente, había trepado el 200%, ¿no? Pero después, en un pequeño retroceso contratendencial, cayó el 29%. Entonces, pues bueno, a aguantar, o sea, o tú tienes más 200, después vas a tener menos 30% y así, o sea, depende mucho de tu estrategia, ¿no? En mi opinión, o sea, digo, De tu aunque sería, estómago también, depende de tu estómago, porque claro, sí, si claro, tienes también tu estómago estómago para aguantar una caída de menos 29%, ok, dale, ¿no? Pero exacto. quizás Iván, el mensaje que estamos dando no es el correcto porque, claro, estamos analizando la caída que tuvo el mercado a raíz del COVID, pero si tú Sí, regresas, y me gustaría que por favor regreses hasta antes de marzo, ¿qué había pasado con el TVIX? Y la claro. gente que estaba esperando, por ejemplo, que decía que en diciembre el mercado se iba a caer, ¿qué pasó con el TVIX? O sea, el TVIX es un arma de destrucción masiva cuando lo mantienes mucho tiempo y estás en el lado equivocado. Es correcto. De hecho, pues bueno, el trasfondo de eso que tú comentas, mi Pato, es que pues el mercado en el largo plazo, todos sabemos que es alcista. Entonces, no, que tú tengas hagas un buy and hold de un instrumento bajista al mercado en el largo plazo, pues es la destrucción total, ¿no? Aquí, vean la resbaladilla esta que vemos acá, es precisamente el TVIX en el largo plazo. Y aquí quiero, ¿Puedes, puedes uh-huh. medir cuánto ha caído, por ejemplo, desde el 2012 hasta acá el TVIX? Mm, no muestra el porcentaje. Pero a ver, mira, él estaba por 2000. Ya, y ese es el otro punto. Estos Ujú. ETFs de volatilidad cada 2, 3 meses tienen que hacerles splits inversos, porque, Exacto. o sea, de lo que costaban 40, 50, su valor era 40, 50, empezaron a bajar a 30, 20, a 10, a 5, a 1, a 0.5. Entonces, Sí, les toca hacer un split inverso para volverlo a subir a 50 y que sea atractivo para los inversores, ¿no? Pero el TVIX ya perdí la cuenta de cuántos splits inversos ha hecho desde su creación. Y es justamente porque no para de bajar en mercados bajistas, perdón, en mercados alcistas, no para de caer, 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 ¿no? y de hecho, por ejemplo, si pueden ver acá en esta leyenda dice PS, que es post-split. Entonces, es precisamente eso que tú estás comentando. Y bueno, acá
la tabla que veíamos la otra vez, Pato, que nos... a ver, ¿ven la tabla acá? ¿Se ve? ¿Ven una tabla o ven la gráfica todavía? Solo vemos la gráfica. Ah, ok. A ver, vamos a mostrar la tablita. ¿Ahí la ven? Ok, ahora sí. Ajá. Ah, bueno, acá se visualiza lo que estamos comentando, ¿no? La tendencia de largo plazo del mercado, pues, es alcista. Por lo tanto, la tendencia de largo plazo de un instrumento como esto, pues, es completamente bajista, ¿no? O sea, vean estos retornos del menos 49, menos 97, menos 91, ¿no? O sea, es destructor de sueños y patrimonios, Y, este instrumento, ¿no? y esto es tomado, me parece que del propio catálogo del TEDx, ¿verdad? O sea, son Mm, estadísticas de ellos mismos. O sea, exacto. imagínense lo que es mantener TEDx, por ejemplo, un año entero en un mercado alcista. Pierde el 97% de su valor. Es una locura. Exactamente. Entonces, por lo mismo, para mí, estos instrumentos, pues básicamente, ya he comentado esta parte de la ponderación y demás, pero la temporalidad yo diría que por eso buscamos liquidarlos de uno a otro día, ¿no? No sabes lo que vaya a hacer al día siguiente. Digo, ojalá tuviésemos esa bola de cristal para saber que iba a hacer esto el mercado, iba a ser piso en febrero, perdón, y después iba a rebotar el 2000%, ¿no? Imagínate, todos estaríamos ahí navegando en las islas, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que ese mensaje es adecuado y por eso precisamente yo cuando platicaba en un inicio, pues aclaraba precisamente que nosotros lo ocupamos pues realmente como un medio de hedge, de cobertura, o bien si lo ocupamos para poder especular un poco, realmente la ponderación es baja y la duración o el horizonte de inversión es muy corto. Eh, tenemos también otro ejemplo, el caso muy sonado de este año, pues fue el famoso uso, ¿no? El ETF del petróleo, y acá tenemos que tuvo una caída pues del 87%, ¿no? Otro ejemplo acá miren, pueden visualizar mejor, no sé si se ve aquí donde tengo mi cursor, dice post, reverse split, Ujú. Sí, ajá, correcto. posterior al split inverso, que es justo lo que dices tú, Pato, constantemente están haciendo esto. Y bueno, después de haber caído esta brutalidad, pues bueno, después el ascenso que tuvo del 70%, ¿no? Ahora, eh, acá surge un poquito la coincidencia que les comentaba hace un momento respecto a lo que estaba haciendo. O sea, fíjense cómo este piso que hizo pues fue por abril de este año, observando lo que hizo el apalancado. Vean el apalancado, aquí por abril también. El apalancado bajista, en este caso, vean cómo había caído pues de valer $66, había caído hasta los $18. Eh, y vean en qué niveles se encontraba el apalancado bajista cuando el uso se encontraba en los otros niveles, previo a la caída, ¿no? Uno estaba, pues, cerca de niveles de techo, el otro estaba, pues, en una media bastante importante, que es la de 200, y, pues, bueno, esto era como pues aquí se podía mezclar un poquito la parte de que coincidía tanto las señales del apalancado como las señales del subyacente. Después de tocar esta media y que el otro haya efectivamente perforado a la baja y comenzado una tendencia bajista, el uso, pues este apalancado bajista pues llegó a trepar el 239%, ¿no? Pero pues nuevamente lo que hemos comentado con todos los ejemplos, vean esta caída, vean cómo llega acá y después de aquí a acá cuánto cae, o sea, y esto es en cuestión de 3 días, en 3 días cayó el 45%. Entonces, pues bueno, o sea, Son eso es... instrumentos muy peligrosos, definitivamente. Y lo que tú dices, Iván, entiendo yo que es el consejo más sano que se puede dar. Porque el timing tiene que ser muy, muy, muy acertado como para que ganes muy bien en estos apalancados. El timing, sobre todo. Pero ya una vez que lo acertaste y tienes una muy buena utilidad, pues bueno, salte, porque es muy peligroso mantenerlos. Exacto, exacto. Se te puede ir
la ganancia se te va rápidamente y se te convierte en pérdida rápidamente. O sea, miren, vean, este es el punto que quería mostrar hace rato. Vean, este nivel que logró el 3 de abril, que hizo un cierre por los 47.20, vean dónde está coincidiendo, ¿no? En esta media exponencial de 21 días que yo sigo mucho, vean cómo incluso la perfora intradía, pero no logra cerrar encima de ella, y ese mismo día es cuando el invertido, el apalancado invertido, hace este testeo de la media de 200 días, ¿ya vieron? Ahí fue completamente coincidente. O sea, y ahí pues, evidentemente pues hay que tener pues mucho ojo y estar constantemente monitoreando estos instrumentos, que ahí tenías esa coincidencia, uno en resistencia, el otro en soporte y demás, y pues bueno, tal vez valdría la pena abrir el largo, pues asumiendo una relación riesgo-beneficio pues bastante atractiva. Ah, Eh, te ¿Hay preguntan, alguna otra pregunta, Pato? sí, 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 hay muchas. A ver. ¿Recomiendas operar estos ETFs en el SIC? Lo pregunta por el tema del volumen. No, no, la verdad es que no, si tú vas a operar SIC, yo, yo recomiendo, en primer lugar, pasarte a operar en Estados Unidos. Esa es mi primera recomendación. Si no lo hacen por cualquier situación que tú decidas, y vas a operar en el SIC, pues opera los que tienen más volumen, ¿no? O sea, en el SIC, el SPY pues, tiene relativamente buen volumen, ¿no? Pero y hay otros instrumentos como el FAS con ese también tiene relativamente buen volumen, pero realmente tienes mucho el problema de que, o sea, yo varios años operé en México y tienes, o sea, yo me acuerdo de los spreads, o sea, tú tienes una postura larga, tú pones tu posición de compra ahí en el corro en 20 y luego la postura de venta está en 21 o en 22. O sea, el spread es brutal y está muy dominado por los algoritmos ahí y luego no te tienes que ir por capas, o sea, yo me acuerdo que tenía, voy a comprarle el 10% del portafolio y entonces le metí el 2 primero, después otro 2, después otro 2 y así, y después tenía, imagínate, sucede esto, tú entras acá largo, te va bien, dices, bueno, la relación riesgo-beneficio es bueno, ya tengo un cero para ir corto en el uso o largo en el SCO, pero ponte que se te va al revés y se te va en tu contra y se empieza a caer al otro día estrepitosamente. Para que tú salgas de un activo que no tiene liquidez, que no tiene volumen, es un calvario realmente. Entonces, por eso es que no me gusta. Y además, pues tienes también el tema del tipo de cambio que también te afecta cuando tú estás operando un subyacente extranjero en una Justamente moneda esa era la otra nacional. pregunta. Te dicen, cuando compro un ETF en pesos mexicanos, por ejemplo, el SPY, y sube el subyacente, ganas en el subyacente, pero normalmente pierdes en el tipo de cambio y viceversa, dice. Ya que el peso mexicano trae correlación negativa versus los índices de Estados Unidos. En estos casos, ¿recomiendas comprar el SPY apalancado? SPY, el El, SPY. el, el SPY, el SPY, Sí, perdón. el SPY apalancado. ¿En México? En México, sí. Sí, sí, sí. Sí, pues no, te repito, no me gusta, no me gusta en México. Es como, pero mira, ese caso lo puedes visualizar, por ejemplo, nosotros no operamos EWW. ¿Por qué? Porque el EWW le pasa un poquito lo mismo. Bueno, acá no tienes el problema del volumen realmente, para nada. Aunque, bueno, comparativamente con otros instrumentos que cotizan en Estados Unidos, su volumen pues tampoco es tan fuerte, ¿no? O su versatilidad no es tan alta como otros. Pero bueno, sí puedes entrar y salir. El tema es que para que tú tengas o sea, yo he visto situaciones en las cuales el subyacente que podría ser el IPC está trepando fuertemente y el EWW está bajando o está subiendo menos de lo que está subiendo el IPC, porque tienes ese efecto del tipo de cambio. Para poder tener una situación positiva para el EWW y también para el MEX, necesitamos tener un IPC alcista y un peso alcista, ¿no? Esa es la lógica. Si tenemos un peso bajista, un dólar fuerte, va a mitigar o a restar las ganancias que tenga el instrumento. Entonces, ya tienes como dos variables ahí y si de por sí es complicado
estar buscando que te cuadre con el subyacente y con la confirmación y todo esto, también tener en cuenta esa parte de la paridad cambiaria y demás, pues se me hace como más complicada más la ecuación. Luis S. pregunta, y es una excelente pregunta que tiene que quedar bien clara, Iván. Dice, ¿no conviene comprar al mismo tiempo un ETF apalancado alcista y un apalancado bajista? Ah, los mantengo a ambos y si baja vendo el que está, el bajista y mantenemos el bullish y eventualmente vendemos el bullish. ¿No funciona así? ¿Qué pasa? Y en este caso hay que ser bien claros. ¿Qué pasa con los ETFs apalancados si los mantienes mucho tiempo, independientemente de que sean alcistas o bajistas, Iván? ¿Qué pasa? ¿Cuál es Sí. la tendencia con el tiempo con los ETFs apalancados? Pues mira, en el muy largo plazo, un ETF apalancado alcista, pues te tiene que dar buenos resultados, en el muy largo plazo. Estamos hablando que vas a tener que comerte esas correcciones contratendenciales, que pues es muy normal que en un mercado alcista, pues tú veas una corrección del 10%, ¿no? Del 15%, 5%, entonces eso multiplícalo por 3. Entonces tú vas a tener dentro de tu posición de largo plazo, vas a poder tener temporalidades donde perdiste el 30%, el 15%, ¿no? El 20%, lo cual pues es bastante fuerte. Ahora, en un apalancado bajista, pues ahí sí estamos muy mal. Ese sí no sería el escenario para nada, porque pues ahí si en el corto plazo tiene riesgo, en el largo plazo, pues su tendencia es a la baja, ¿no? Completamente. Ahora, el ejemplo que decía él, donde dice que compran los dos, sí, sí entiendo cuál es su estrategia, o sea, dices, bueno, como tengo incertidumbre, o sea, puede ser el piso del uso, entonces voy a ir con el apalancado alcista, pero pues no sé si realmente vaya a ser así y compro al mismo tiempo el bajista, ¿no? En teoría, eh, en el peor de los casos, bueno, o en teoría si los mantienes así, pues tiene que uno sube y otro baja y se va a neutralizar más o menos si tienes la misma ponderación, ¿no? Pero entiendo que la duda va orientada a que si estoy bien, pues entonces tomo la pérdida del bajista, por ejemplo, y me quedo con el alcista, ¿no? Así es como la estrategia que entiendo que él está visualizando. En esa situación, pues creo que sí podría funcionar, evidentemente, como les explico, con un periodo, o sea, tú cortas, te sale mal el bajista, te sale bien el alcista, uno sube más 2, otro baja menos 2, cortas el de la pérdida de menos 2, te mantienes con el otro, ¿no? Tal vez a lo largo del día suba más o al otro día suba más y lo liquidas, ¿no? No te mantienes ahí invertido. La otra pregunta es, si inviertes $1,000 en un ETF, ¿tu máxima pérdida es $1,000 o puedes quedar debiendo? No, no, pierdes o sea, si pierdes lo que tienes, o sea, pues es que se vaya a cero el instrumento. Bueno, eventualmente pudiera irse a cero, pero nunca negativo, porque esa es otra pregunta, No, ¿no? es correcto. No es como los futuros del petróleo, por ejemplo, que sí fueron a dar en negativo, bueno, y eso es motivo de otro webinario, pero Ujú. básicamente es eso, ¿no? Te preguntan si los ETFs son operados por robots. Sí, sí, en todo el mercado, una muy fuerte porciones son robots. Listo, avancemos, Iván. Ya está. Pues mira, quería ver otro ejemplo que es China, el MCHI, el MCHI que es el ETF de China, y aquí tenemos el 21, el 21 de enero, a ver, esto fue previo a la caída. Miren, aquí está. Por acá por el 17, vean cómo tiene esta tendencia pues bastante alcista, los chinos venían con todo, y vean cómo pues después de cerrar este instrumento en 67,44 dólares, a la siguiente sesión abre con un gap a la baja en 65, ¿no? O sea, se borró estos $2 de un día para otro, de una sesión para otra, y pues bueno, aquí te está dando como la señal bajista, ¿no? En el caso del índice de China. Eh, ¿Qué podías haber aprovechado? Pues podías abrir un largo en el Yang. Déjame recuerdo la fecha.
El 16. Miren el 16, pues es coincidente con estos mínimos que está haciendo, pero coincidente más bien con este gap al alza, ¿no? Uno te abre con gap a la baja, el otro te abre con gap a la alza, pero inclusive, aunque fíjense que en los días o semanas siguientes fue una estrategia adecuada, o sea, si tú hubieras sido corto, si hubieras sido largo en el Yang o corto en el MXI, pues hubieras ganado un buen dinero en los días siguientes. Pero al siguiente día inmediato a la señal, quiero que vean que pasó esto. O sea, cayó el mercado nuevamente. Y esto lo podemos visualizar aquí. Aquí se podía ver en el MXI. Cómo cae a este nivel y al otro día rebota. Tiene un rebote, eh, importante, porque miren, logra rebotar pues poco más del 1%, ¿no? Entonces, pues tú, si hay traders que operan con mucho, con stops muy ajustados, y aquí en este movimiento, pues te hubiera podido sacar, ¿no? Miren, Los, después de hacer los el gaps, gap al alza, los gaps en yin y yang son terribles. O sea, los exacto, gaps pueden liquidarte tu cuenta también. Mira esos gaps. sí, y esa es otra desventaja de los del ETFs de mercados que no están en la zona horaria de los americanos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, por eso operamos, pues, pues operamos SPY, operamos QQQ, a lo mejor SPXL, sí, XLF, ¿no? O precisamente por eso que comentas tú, Pato, porque, o sea, fíjate que podría, podría decirse que es casi hasta aleatorio esto, porque un día te abre aquí, salió muy positivo y pues tú estás muy contento porque entraste largo y al otro día ya abriste con -5, ¿no? Y al otro día ya trepó otra vez otro +10, ¿no? Y de aquí, por ejemplo, de este cierre que tuvo el día 24 de enero, que este es el bajista, para el siguiente día trepó el 16%, ¿no? Si tú hubieses estado largo en el MXI, pues te comes ese 16% de un día para otro, con ese gap nada más. ¿Ok? ¿Hay alguna otra duda, Pato? No. Continúa. Ok. Bueno, pues mira, no sé, no sé si quieras que veamos algún otro instrumento o si ahí los chicos de la audiencia quisieran que analicemos algún otro, porque realmente para mí, a mí lo que me gusta es verlo así de forma práctica. Creo que es bastante fácil de entender el tema del ETF y demás, pero de forma práctica pues estamos entendiendo un poquito más como qué estrategias podríamos ocupar tanto para largo como corto y sobre todo esos riesgos que tú quieres que queden claros, ¿no? Eugenio pregunta, de largo plazo, ¿por qué no comprar el SPXL o el TQQQ o el TSL y dejar correr en lugar de administrar activamente? Claro, porque es que es fácil eso, o sea, es fácil de decirlo, Es pero fácil realmente, decirlo a toro pasado. o sea, déjame decirte, mi Pato, que todos hemos fantaseado imagínate que hubieses comprado este, el Es XL, el típico caso de decir, ¿qué hubiera pasado si hubieras invertido $1000 en Amazon hace 15 años? Hoy tendrías 100 exacto, millones de dólares. exacto, mi Pato, que yo subo ejemplos de esos, mi Pato. Pero Oye, pero pues es que sí pase, quién ¿no? mantiene una inversión de $1000 para tener 100 millones ahora? Cuando yo tenía 50,000 las hubiera vendido seguramente. De convertir Es, 1000 en 50,000, eso soy un genio y los hubiera vendido. Nadie hubiera mantenido $1000 en Amazon para hacer los 100 millones de dólares. Estoy fantaseando con el ejemplo, pero siempre hay tweets así, ¿no? Es correcto. De hecho, te digo, todos hemos fantaseado imagínate que tú en 2009 hubieras visto el piso del mercado y hubieras comprado el SPXL y lo mantuvieras al día de hoy, ¿no? O sea, no, está bastante bonito para ponerlo así como en retrospectiva. Mira, del piso para acá, ya hubieras ganado el 6000%, ¿no? Pero sí, o sea, te hubieras comido o sea, hubieras tenido la capacidad, por ejemplo, lo que tú dices, Pato, ponte que le atinas al piso, ¿no? Le atinas al piso, tienes la paciencia para esperar 2 años
llegas a ganar un 334%. Y después ves que tu posición, después de llegar a ese 334% baja 42%. Y no te desesperas porque dices, no, yo sé que va a seguir subiendo en el largo plazo y todo esto, y después vuelve a subir de ese piso, vuelve a subir el 142%, y después de ese techo cae el 60%, ¿no? O sea, sí es muy complicado, y sobre todo cuando tú tienes, o sea, yo, por ejemplo, cuando tú tienes a alguien que te está pidiendo resultados, o sea, si tú tienes, por ejemplo, le estás manejando dinero a un cliente o algo, no le vas a decir, bueno, bajamos el 40%, pero espérate porque vamos a esperar unos 20 años o 10 años porque vamos a ser millonarios. O sea, es por eso que cobra mucho sentido la estrategia activa, porque los clientes quieren ver, aunque sabemos que es de largo plazo, sí, la inversión patrimonial y demás, pero sí los clientes necesitan ver esa preservación de capital. O sea, ¿tú cómo podrías, cómo podrías tener la paciencia para que tu inversión haya bajado 42%? No desesperarte y no venderla, ¿no? Que es un poco el ejemplo que dice Pato. O bien, triplicar tu inversión, no desesperarte y no venderla sabiendo que va a subir, pues, N cantidades más, ¿no? Entonces, sí, ese ejemplo de muy largo plazo, pues evidentemente como el mercado es alcista en el long term, pues todos los ETFs apalancados alcistas pues se ven bien, ¿no? ¿Cuánto recomiendas de porcentaje de un stop loss y de un target profit para meterle a un apalancado? Pues yo eh, me basaría en lo que comentamos en el subyacente, ¿no? Entonces, en base al subyacente, ya definiría esa parte de cuál sería la relación riesgo-beneficio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ahorita muy claro. Hoy que el SPY cerró sobre la media de 200, ¿no? Eh, Suponiendo que nosotros tenemos una postura o una visualización alcista, ¿no? Porque está en un nivel de soporte y demás. Entonces, pues bueno, vamos a suponer que entramos por acá, por estos niveles de 301, ¿no? Y digo, bueno, yo voy a entrar largo por estos niveles y a lo mejor voy a esperar que cierre el gap, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿no? Que cierre el gap del día de ayer, y pues voy a ganar un 5%, o le voy a poner un stop que a lo mejor pierda los $300, pero que esté por los 298. O sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, tengo aquí una relación riesgo-beneficio de casi 5 veces a 1. Ahora, voy a operar el apalancado, pues evidentemente no puedo poner un stop de 1%, ¿no? Porque es un apalancado alcista, digo, apalancado 3 veces. Entonces, pues mi stop, pues evidentemente va a ser por lo menos 3 veces ese 1%, ¿no? O sea, casi el 4% tendría de stop, y pues tendría un 15% o más de 10-15% en take profits. Ahora, el problema son los gaps que pueden tener los apalancados también, ¿no? O sea, Uh -huh. en la misma operación, si mañana el mercado amanece, los futuros cayeron 3-4% y vas a tener un gap en el ETF largo que tú te fuiste de un 10-12%, de pronto ya liquidó tu cuenta y ese hipotético stop loss se te va a triplicar, cuadruplicar por un gap. Sí, sí, es correcto, que fue justo lo que pasó hoy, ¿no? El día de ayer el mercado cerró en $319, y el día de hoy abrió en $311, ¿no? Entonces, pues, si analizamos el apalancado, el SPXL, pues bueno, aquí está lo que tú comentas. Cerró en $46, 46.65, y abrió en 43, ¿no? Entonces, de un día para otro, te comiste estos $3. Y ahí cobra sentido esto que les comentaba en un inicio. Si yo sé que estoy en un apalancado alcista, si yo sé que estoy expuesto y que puede tener, que pues, siempre existe el riesgo de que se te regrese al otro día, siempre, ¿no? Pero si sé que estoy metido en este tipo de inversiones, pues te puedes ir largo con un instrumento que, por ejemplo, el VIX, o algún instrumento que te pueda, en caso de que te equivoques o pase algo, te pueda mitigar, sino que te vaya a neutralizar completamente y que salgas muy verde, pero que por lo menos te neutralice parte de esa pérdida, y pues bueno, de esa forma ya podrías asumir ese riesgo overnight.
Am, dicen, preguntan, ¿alguna vez escuchó o leyó que Warren Buffett decía que meter todo en un ETF y ahí dejarlo para largo plazo, Sí, sí, sí. Pero él se refiere a los ETFs no apalancados. no apalancados? O sea, Sí, él habla, el SPY, él por ha dicho, ejemplo. exacto, él ha dicho varias veces que lo mejor sería comprarte un SPY, por ejemplo, y mantenerte a largo plazo, y pues sí, evidentemente de largo plazo vas a ganar. Y él a todos los instrumentos de apalancados, pues es que les nombra armas de destrucción masiva, ¿no? Precisamente por el apalancamiento. Preguntan, ¿puedes comparar el ETF BRZU y el GUSH? ¿Los has usado? Eh, B grande, ¿no? B de bueno. BRZU. ¿Es el de Brasil? Ah, ¿es el de Brasil? No sé, yo no lo Ajá, conozco. sí, es el apalancado de Brasil. Ok, Ujú. Lo compararía con el EWZ. El correcto. EW, el EWZ es el ETF de Brasil. eh, y pues sí, o sea, acá por ejemplo, si lo vemos en el largo plazo, aquí cuando Brasil pues salió todo este rollo de los BRIC, ¿no? De Brasil, Rusia, India y China, que era los países emergentes, pues en pleno desarrollo y apogeo y demás. El Bovespa y el EWZ tuvieron un crecimiento, pues, brutal, ¿no? La verdad, no sé si ya teníamos ese instrumento, ahorita veo. Pero miren, el EWZ subió 1.692% en ese tiempo. No teníamos todavía este activo en ese tiempo. Entonces, no podíamos fantasear con el apalancado alcista de Brasil. Pero vean, pero sí podemos ver, ahorita con esta crisis de esto del COVID, pues uno de los países más afectados, de los índices más afectados fue Brasil. Entonces vean cómo este apalancado, este alacrán, pues, te tiró el 97%. Si tú entraste largo en el BRZU por inicios de enero, en prácticamente 2 meses borraste tu cuenta. Bueno, o sea, llegaste al 97%, ¿no? O sea, lo hubieras mantenido, ¿no? Pero prácticamente estamos hablando que de 100 te quedas con 3. Un alacrán en todo el sentido de la palabra. Sí. Está preguntando por tu setup de medias móviles. Se alocan por saber si usas exponenciales, si usas simples y de cuántos periodos. Sí, yo ocupo dos exponenciales de 8 y de 21 y ocupo simples de 50, de 100 y de 200. Esas son las medias móviles que siempre tengo configurados en todos los instrumentos. Ujú. Me gustaría que expliquemos también, Iván, en la medida de lo posible, por qué uso se ha desempeñado tan mal últimamente, aparte de la brutal caída del petróleo, ¿no? Ahí tendríamos que explicar un poco que ese ETF, y como bien lo dijiste al inicio, eh, hace un track de los futuros del Exacto, petróleo, pero de varios vencimientos. Y ahí es donde viene ya el conceptos más complicados como contango y backwardation, en donde básicamente tú tienes un gap entre vencimiento y vencimiento. exacto. Sí, es que en esa situación, pues sí tienes el precio del futuro difiere del de contado. Y el problema con el uso es que, pues sí, como tú dices, tiene contratos de futuro sobre el West Texas Intermediate y luego, pues uno de esos contratos que venció se fue a cero, se fue a negativo, de hecho, por el exceso de oferta. Entonces eso te provoca pues una locura en el ETF, ¿no? El uso. O sea, realmente son activos, son complejos, estos activos o ETFs sintéticos. Y yo diría que si no estás muy familiarizado con qué lo compone, cuál es la lógica del movimiento o a qué obedece
su correlación o cuál es claramente el subyacente y demás, pues no lo operes. Y lo que mucha gente, lo que muchos inversores hacen, muchos traders, sobre todo los retail, los pequeños como nosotros, es escuchamos que hay que comprar EDC o EDZ, por ejemplo, Sí, y no se detienen a ver qué están comprando. O sea, yo pienso que deberían buscar, googlear el fact sheet. El fact sheet es la hoja de descripción del ETF, que por ley de la SEC tiene que ser muy explícita en qué está siguiendo ese ETF, en qué está invirtiendo y ver los rendimientos, sobre todo, cómo le ha ido a ese ETF en el último mes, los últimos 6 meses, el último año, los últimos 5 años, para que vean cómo se comporta. Hay mucha gente que no hace eso, simplemente compra por comprar y punto final. Y ahí es donde vienen los problemas, Iván. sí, sí, es correcto. Yo para mí, yo sí recomiendo mucho la inversión en ETFs, pero digo, este webinar está muy enfocado a poder sacar provecho de los apalancados. Ya creo que hemos sido muy claros en los riesgos que tienen y demás. A mí me gustan mucho los ETFs unos a unos. Ya de por sí es complicado el mercado, ¿no? No es sencillo. Y quien te diga que es fácil hacer dinero en el mercado, pues es que nunca lo ha operado. Eh, si con los ETFs de uno a uno, pues aún así puedes tener ese gap. O sea, por ejemplo, el SPY, que de ayer para hoy, pues abriste con un gap del -3%, que pues ya es algo de la cartera, porque o sea, ahí yo no le veo complejidad o no le veo nada de malo más bien en que tú en tu cartera tengas pues un 80% de SPY, por ejemplo, o un 90% de SPY, no le veo tema porque estás diversificando en todo el S&P 500. Le vería problema que tuvieras el 90 en el SPXL o el SPXS. Pero si de por sí, estando diversificado en todo el índice, tienes ese riesgo de caer con un -2, un -3%, pues, pues imagínate que hubiera sido el -10%. Entonces, ya después, pues como saben, por la parte de aritmética, pues tú pierdes el 10% y para recuperar y quedar igual no necesitas el 10%, necesitas, no sé, el 13%, el 14% para quedar igual, ¿no? Entonces, si no manejas bien ese riesgo, cada vez va a ser más complicado recuperar esos niveles que llegaste a perder por ocupar estos activos, ¿no? Entonces, sí, es EDZ y SDC, sé que es muy conocido aquí en México, mucha gente le gusta, mucha gente en Twitter lo sigue y demás. Y, por ejemplo, sé que de algunos que vi ahí en Twitter hace unos años, donde pues una caída del EM, que es el de emergentes, en una caída de los emergentes, pues sí lograron entrar en el EDZ, pero para sorpresa de ellos, les mitigó un poco también el efecto cambiario, ¿no? O sea, que es lo que comentábamos hace rato. Entonces, también puede ser que tu estrategia sea correcta y estés viendo bien para dónde es la dirección del mercado y te posicionas bien en el instrumento, pues que vayas largo o corto, pero si no conoces bien el funcionamiento y cuál es la relación con la paridad cambiaria, por ejemplo, y demás, pues puedes tener de resultados pues más desfavorables de lo que pensabas o menos favorables de lo que tú esperabas. Iván, entiendo que ganaste tú hoy día para tus portafolios, los portafolios de tus clientes, ganaste en TEDx, ¿verdad? ¿Por qué escogiste TEDx para ponerte corto y no un ETF apalancado inverso sobre el SPY? ¿Cuál fue el criterio Ah, para escoger el uno o el otro? esa es una buena pregunta, mi pato. Y eso, yo observé algo antes de abrir largos en el TVX. Observé y eso lo subí en Twitter. El día, ¿cuándo fue? Creo que fue el 8, que el 8 fue el lunes. Me parece que el lunes o el martes, este, tuvimos, bueno, de hecho los 2 días. Los 2 días tuvimos verdes, tanto S&P 500 como VIX. Los dos los tuvimos verdes. Para mí ya se estaba descorrelacionando, yo ya veía ahí como que no cuadraba ahí algo, y yo veía, y ya veía, fíjate, algo que no me, O sea, el que VIX también fue veía, fue el chismoso, digamos, en este caso. Fue el, el que TED delató que las subidas ya no iban a seguir.
Exacto, para mí fue eso, el VIX, pero además, pues sabemos quién ha jalado el mercado, ¿no? El señor Nasdaq o las tecnológicas. Entonces, el QQQ, por ejemplo, quiero que vean este, esta divergencia tan brutal que tiene. Eh, o sea, el RSI yo nada más lo ocupo para ver algunas divergencias y demás, pero quiero que vean esta divergencia entre el precio y el oscilador tan grande que tiene. ¿Ya lo vieron? Y esta divergencia yo ya la había visto en meses pasados y demás. Entonces, digo, bueno, las tecnológicas que son las que han jalado todo el rally, ya no están jalando tan bien, porque también, si bien recuerdas tú, este Pato y todos ustedes amigos, hubieron días donde el mercado, el S&P 500 subía 2 y el QQQ subía 1 o subía 0.5, qué sé yo, cuando tradicionalmente es el que jala más, sube más fuerte que los otros. Entonces, subía menos, tenía una divergencia bastante clara. El VIX estaba positivo junto con el S&P 500 positivo. El VIX estaba haciendo suelo sobre la media de 200 días. El S&P 500 no estaba superando, no estaba haciendo máximos mayores por 3 días consecutivos, estaba ahí estancado en esos niveles de 2.300, 2.230 puntos, algo por el estilo. Ese fue el setup, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, yo invertí nada más el 10% del TVIX y lo estaba invirtiendo para efectos de poder cubrir una posición que tenía. Entonces vendí la posición, me quedé con el TVIX nada más, y fue favorable. Desafortunadamente me salí muy rápido, o sea, le hubiera podido cobrar muchísimo a ese instrumento. Imagínate aunque le te metas el 5%, el 10%, hoy trepó el 60%. Eso se traduce en que hoy tu portafolio global subió el 6%. Hoy. Entonces, así es cuando el mercado cayó 6%, ¿no? O sea, te está dando esa misma exposición. O bien, para efectos de cobertura, tú le metiste el 10%, subió el 60%, que es el 6% ponderado, y tu posición 90% en SPY cayó ese 6%, entonces quedaste, pues digamos, tablas o hasta cierto punto positivo. Esos son los mecanismos que para mí, las formas que para mi punto de vista son las adecuadas para ocupar estos instrumentos. Hay varias preguntas. A mí no me gusta hacerlas, pero te la hago igual. ¿Qué crees que va a pasar mañana? ¿Qué crees que va a pasar la próxima semana? Esta caída ya es el inicio de que, o sea, ya es el fin del rebote y empezamos a bajar otra vez. A mí no me gusta hacer esas preguntas porque básicamente nadie tiene la bolita de cristal como tú dices, ¿no? Pero bueno, te la hago para que le respondas. Sí, bueno, pues yo por mi parte estoy muy cauto, entonces estamos líquidos realmente en las posiciones. Digo, afortunadamente también ahorita como las inversiones son dolarizadas, pues esta caída que tuvo el mercado y demás, pues empujó el dólar a la alza, ¿no? Entonces, pues eso nos favorece también las posiciones de los clientes, pero para mí, aunque en la teoría, pues tendríamos que ver un rebote ahí sobre esta media de 200, no me, preferiría esperar, preferiría pagar por ver y ver a lo mejor una recuperación de esta media de corto plazo. A mí me gustaría, eh, o tal vez una postura un poquito más agresiva sería que el día de mañana, dependiendo de cómo abra, pues si respeta estos niveles, abrimos un largo, pero si inmediatamente, si vuela esos niveles, nos salimos, o sea, no le esperamos, porque creo que si no soporta estas medias si por ejemplo el QQQ tampoco lo hace con esta media azul, vean cómo ha sido bastante, o sea, esta media de 21 días ha apoyado todo el rally desde que hizo piso el mercado, quiero que lo vean, todas las caídas las ha comprado. Entonces, sería muy mal indicador, muy mal indicio que el día de mañana perdiera este nivel, ¿no? Entonces, pues, pues sí, yo lo que hago, de igual forma que tú, Pato, no soy de la idea de hacer como pronósticos porque no tendría ni idea de cómo hacerlo, o sea, no te podría decir el S&P de aquí a fin de año va a cerrar en 3,000 puntos, ¿no? O sea, nadie sabe eso. Pero lo que yo busco hacer es operar lo que veo y el mercado es como un mapa y el análisis técnico nos ayuda precisamente a poder navegar dentro de ese mapa, ¿no? Entonces, mi perspectiva de corto plazo, yo ahorita estoy fuera,
esperaría a ver qué hace el día de mañana, respeta esos niveles, podemos abrir algún largo, no lo buscaría abrir en un apalancado, yo lo abriría en un SPY o en un QQQ, no respeta los niveles, me salgo, no pasa nada, lo respeta, pues veo, dependiendo de cómo cierre la vela, veo si mantengo la posición, si a lo mejor la cubro con algún VIX o algún inverso, y así es como vamos gestionando las posiciones de los portafolios. De hecho, hoy fuiste extremadamente cauto, diría demasiado cauto al cerrar tu posición en volatilidad temprano, ¿no? Sí, no, ya ni me digas. Pero, Implícitamente estás diciendo, bueno, ya esto fue una corrección y en teoría podríamos seguir subiendo mañana, ¿no? Pero exacto, todo depende de lo que tú dices, o sea, hay que irlo viendo sobre la marcha, no podríamos mañana abrir con un gap alcista o un gap bajista y uno tiene que operar lo que ve. Entonces ese rato tú tomas la decisión, no necesariamente ya tienes, al menos que ya tuvieras una posición que acabas de declarar tú que estás líquido, ¿no? sí, es Eh, correcto. Además, cuando tú tienes como tus pronósticos y demás, creo que generas un sesgo. Entonces, eh, cuando tú tienes, por ejemplo, yo según mi análisis, el mercado va a terminar super alcista de aquí a cierre de año y va a terminar me invento, en 3,000 puntos, ¿no? 3,000, digo, en 3,500, lo que sea, ¿no? El nivel que sea. Eh, si tú tienes esa postura ya, naturalmente tú vas a ver o vas a tender a ver señales alcistas en tu trading. O sea, yo lo he visto, hay un sesgo que uno tiene, ¿no? Entonces, cuando te liberas de todo eso y como que te abres en cuestión puede pasar cualquier cosa, puede caerse, puede subir, puede bajar, o sea, se puede mantener lateral, puede pasar lo que sea, y optas mejor por operar lo que el mercado te está diciendo, funciona mejor desde mi perspectiva. sí, los sesgos psicológicamente te pueden aniquilar tu cuenta inclusive porque tu sesgo te impide ver objetivamente cómo evoluciona el mercado, ¿no? Exacto. Sí, y pues bueno, o sea, esto es algo por lo que todos hemos pasado, ¿no? A mí me ha pasado, obviamente, y por eso de eso vas aprendiendo. Y la verdad es que yo, de ahí, me gusta mucho la frase de prefiero ganar dinero que tener razón. Entonces, pues sí, o sea, tú, o sea, como los permaver que hemos escuchado, ¿no? Que desde 2000, a lo mejor desde 2016 están súper cortos y todo, y algún día el mercado se va a caer, sí, claro, algún día se va a caer, es evidente que se va a caer, pero mientras tú estés con ese sesgo y estás corto, o sea, el mercado va a seguir subiendo y subiendo y te va a seguir aplastando, ¿no? O sea, eh, es decía Keynes que el mercado puede mantenerse más tiempo, ¿cómo decía? Irracional. Irracional, exacto, exacto. Puede mantenerse más tiempo irracional del que tú solvente. Es así. Así es la frase. Y eso es lo que ejemplifica que tú cuando estás de necio y estás con tu sesgo, pues, y no estás viendo lo que está diciendo el mercado, pues te va a llevar, ¿no? Aquí el único que tiene razón es Mr. Market. ¿Hay ETFs que repliquen monedas, por ejemplo, el peso mexicano o el euro? Sí, sí tenemos ETFs. No los incluía acá porque la verdad no opero ETF sobre monedas, pero sí hay. Si gustas, más adelante, pues ahí les subimos alguna liga de eso. Preguntan si hay un MEX inverso. No encontré MEX inverso. Sí, también estaba buscando eso y no encontré. ¿Y qué tan Este, líquido es el MEX? pues no tanto, porque, o sea, por ejemplo, el volumen promedio del EWW, si mal no recuerdo, anda por los 50 millones de dólares, lo cual pues es una brutalidad para el volumen de acá de México. Pero comparado con con los ETFs de Estados Unidos no es realmente alto, pero el MEX es menor. O sea, el MEX no sé si a lo mejor tiene 10 millones de dólares, 20 millones de dólares promedio diario. Sí, o sea, digo, evidentemente para un trader pequeño, pues es más que suficiente, ¿no? O sea, si sientas y sales rápidamente, no es como el diablo o el ángel de México. Ujú. Ujú. Abraham, Abraham nos pone en el chat respecto a la pregunta de los ETF sobre el peso mexicano, pone como ejemplo PSOTRK. Lo chequeé y es
básicamente está cotizando en la bolsa mexicana. Entiendo que tiene una correlación con el peso mexicano, pero es solamente BMW, Ujú. No, ni sé. no es en no es en Nueva York, ¿no? No es en Wall Street. Ujú. Exacto. Sí, no, no, nosotros no. O sea, es que ahí tienen por ejemplo, tienen el dólar track, lo tienen para ir para operar en México, ¿no? Para cubrirse un poco de la exposición al tipo de cambio, pero pues acá tú tienes la cobertura natural, ¿no? Porque estás dolarizado. Eh, Preguntan si vas a volver si vas a seguir teniendo seguimientos de mercado en tu Twitter. Sí, ya vamos a hacerlo. Lo que pasa es que eh, nos metemos o me meto mucho en la operativa, en el trading y luego ya no nos damos tiempo, pero sí, sí lo vamos a retomar por lo menos una vez a la semana para seguir hablando de estos temas. Preguntan sobre SHY. Entiendo que es un ETF que sigue los bonos del tesoro de 1 y 3 años. Ajá, el SHY. Shai. SHY. Ujú. No me gusta porque tú lo ves y dices, mira, oye, qué crecimiento brutal tuvo, ¿no? Pero pues realmente, o sea, ve cuánto es este crecimiento brutal, ¿no? 2%. O sea, pues es que son bonos. O sea, en la gráfica se lo ve brutal, pero O sea, es wow, ¿no? O sea, los otros ETFs que vimos subieron el 150% y este subió 2%. No, 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 pero el TEDx es el King, 2000%. sí, sí, en este año es el que más ha pagado, ¿no? El TEBIX, 2000%. Bien, chicos, vamos terminando. Si es que ya no hay más preguntas, para resguardarnos en dólares, ¿qué recomiendas? Pues abrir tu cuenta con un broker gringo. Nosotros operamos, a todos los clientes los operamos con Interactive Brokers. Entonces, nosotros, pues bueno, como son clientes nuestros, nosotros le abrimos la cuenta, o sea, le mandamos una invitación como asesor y nosotros le abrimos la cuenta. Es un proceso muy rápido y es muy similar el proceso que hace un inversionista cuando lo hace de manera directa, o sea, sin un asesor. Tú lo haces todo vía ¿Con qué broker trabajan ustedes? Interactive Brokers. Mm. Es el mejor, ¿verdad? Sí, para mí es el mejor. Y el más barato en comisiones también. Sí, sí, muy buenas De comisiones hecho, es y la mucho verdad más barato operar en Estados Unidos, el mercado mexicano, por el tema de comisiones, que hacerlo directamente en la bolsa mexicana. es correcto. Y eso es muy triste porque, pues sí, o sea, me saldría más barato comprar una acción mexicana a través del NICE que a través de algún broker de acá de México, de la BNB. Siempre y cuando tuviera el ADR, ¿no? Que no todas lo tienen. Exacto. Ujú. Sí, el ADR, no, sí, no todas tienen, o sea, tienen, o sea, las más famosas, ¿no? CEMEX, América Móvil, ¿no? Bimbo y así. ¿Algún Pero rato has tenido petróleo en tu portafolio o operas petróleo inverso? Porque preguntan por Gush o DRIP. no, sí, sí llegué a operar, el año pasado estuve operando, algunas ocasiones petróleo, pero realmente no, no me gusta tanto, o sea, me siento cómodo operando más los sectores y los índices, de Estados Unidos. Bien, bien, estimado Iván, ya para ir cerrando, yo creo que podríamos llegar a conclusiones importantes sobre cómo evitar que estos alacranes te piquen. Entonces, resumiendo, ¿cuál sería tu consejo final para operar estos instrumentos apalancados e inversos? Mi consejo es, sí ocupen los ETFs, les digo, el uno a uno, antes que inviertan, como bien comentabas tú, investiguen, documentense lo más que se puedan de qué es el ETF, cómo funciona, cuál es el subyacente, si tienes este riesgo del gap, si es un ETF que cotiza, que es de algún índice o algún sector de Estados Unidos, no vas a tener problemas con el horario, o es europeo, o es asiático, entonces puedes tener problemas con los gaps. Los ETFs apalancados, la verdad, pues no lo recomiendo, pues
especulación con una ponderación bastante pues, baja. O sea, yo te digo, yo para un ETF apalancado no recomendaría más del 10% del portafolio ya, y es bastante. No es para comprar y mantener. Eh, y me gusta mucho para cobertura. O sea, los ejemplos que les di hace un momento con el SPY, el VIX y todo esto, funcionan bastante bien si lo sabes ocupar y es una forma en la cual pues no necesariamente tienes que deshacer de tu posición si es que estás alcista. Eh, tiene muchas ventajas como los derechos patrimoniales. O sea, tú recibes, por ejemplo, que compramos SPY continuamente, recibimos dividendos por ese cobro. Entonces, los clientes pues tienen mayores beneficios por mantener este tipo de instrumentos. Y, y pues nada, o sea, sería sigo muy a favor de la gestión activa. Y si no sabes o no tienes mucha claridad en cómo generar una estrategia activa y demás, y te prefieres ir en el mediano o largo plazo, pues consíguete, como dice el maestro Buffett, consíguete un ETF apalancado, no, sin apalancamiento, un ETF uno a uno con alguno de los índices, y pues velo desde una perspectiva de más mediano plazo. Si tu objetivo es como nosotros, buscar ganarle al benchmark, el benchmark es el S&P 500, pues necesitamos una estrategia más, un poquito más agresiva y más dinámica, ¿no? Pero pues puedes hacer provecho de todos estos ETFs. Y pues bueno, ya si tienen alguna otra duda, algún comentario, pues ahí estamos en las redes sociales, ahí nos podemos seguir. Y pues bueno, muy contento de participar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Pato. No, gracias a ti, Iván. Creo que nos ha quedado claro el mensaje. Realmente son instrumentos muy interesantes, pero hay que saberlos utilizar. Tú has sido muy conciso en cómo evitar que nos hagan daño estos ETFs, ¿no? Básicamente no conservándolos mucho tiempo, una adecuada gestión de riesgo, no sobreponderar el portafolio, no cometer la locura de agarrar y poner todo tu capital en un ETF inverso. Bueno, todo lo que tú has resumido, creo que la comunidad te queda muy agradecida, Iván. Eres una persona que conoce mucho del tema, lo operas a diario profesionalmente para tus clientes y eso mismo es lo que nosotros buscamos acá. Y ante todo, pues gracias por tu generosidad en compartir todo tu conocimiento con todos nosotros y con la comunidad entera. Pues eternamente agradecidos, como siempre, Iván, un viejo conocido de la casa y, y nos estaremos viendo pronto. Pues muchas gracias nuevamente, gracias a todos ustedes y nos veremos a la próxima semana con un boom en otro webinario más de esta tercera temporada. Gracias, Iván. Gracias, Pato. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Bye bye.